Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de Rankia. En esta ocasión tenemos a Juan Gómez Bada y Jaime Cabanas Navazo de Avantage Capital EAF. ¿Cómo estáis, Juan? Jaime. Muy bien. ¿Qué tal, Alba? Buenas tardes. Bienvenidos. Juan Gómez es director de inversiones de Avantage Fund Capital EAF y asesor de Avantage Fund y Avantage Pure Equity. Avantage Fund es sobre el fondo que vamos a estar viendo durante todo lo que es la ponencia. Y Jaime Cabanas es director de relación con inversores en Avantage Capital EAF. Así que, bueno, pues vamos a ver un fondo con un leitmotiv que es la consistencia en lo que son los resultados. Lo que es la consistencia en inversiones, cualquiera que se dedique a esto de un modo más o menos profesional, es algo muy anhelado, muy buscado, el encontrar una estrategia que te permita ganancias y pérdidas más o menos sostenidas, que generen una curva más o menos estabilizada, sin grandes drawdowns, sin grandes picos de ganancias tampoco, evitando volatilidades, quizá una postura un poco más defensiva. Entonces, todo eso tiene muchísimo trabajo detrás y Juan Gómez y Jaime Cabanas nos van a contar un poco, pues, cómo lo hacen y los resultados que tienen con este fondo, Avantage Fund. ¿De acuerdo? Así que, sin más, os dejo con ellos y adelante, Jaime, Juan, bienvenidos y deseando escucharos. Gracias, Alba. Muchas gracias, Alba. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de, como bien decía Alba, de qué hay detrás de un fondo consistente, qué hay detrás de una cartera de un fondo de inversión consistente. En este caso vamos a hablar de Avantage Fund. Y cuando hablamos con inversores y comentamos las características que tiene que tener un fondo consistente, hay, digamos, tres características que suelen salir más a colación, ¿no? Una de ellas es, pues efectivamente, un fondo tiene que tener detrás un gestor consolidado en el mercado, que se haya podido batirse con distintos tipos de mercado. Luego, que ese fondo nos permita en el largo plazo obtener rentabilidades atractivas y beneficiarnos de la magia del interés compuesto. Y, por supuesto, en ese largo plazo, minimizar el impacto de la volatilidad del mercado, que siempre hemos dicho, ¿no?, que en el corto plazo la volatilidad del mercado asusta, pero en el largo plazo la consistencia tranquiliza. En el caso de Avantage Fund podemos observar pues distintos resultados, o sea, un resultado muy consistente, y no solamente lo decimos nosotros, ¿no? El año pasado cumplimos 8 años y, como sabéis, Morningstar, que es una casa absolutamente independiente, analiza por periodos de tiempo esos resultados en términos de riesgo y rentabilidad, ¿no? Pues a 3, a 5 y a 10 años, ¿no? Digamos, son los tres más comunes. Y el año pasado, analizando Avantage Fund, nos concedió las 5 estrellas Morningstar a 5 años y también, aunque no esté en el slide, también a 3 años. ¿Y qué ocurre? Que los 3 primeros años de existencia del fondo desaparecen, ¿no? Oye, hasta que no lleguen los próximos 10 años no los analizamos. Y eso, pues, queda un poco feo, porque la realidad es que los 3 primeros años de Avantage Fund también nos concedieron 5 estrellas Morningstar, ¿vale? Es decir, tenemos una consistencia en periodos completamente independientes de tiempo de resultados para Morningstar y para los inversores. Si hacemos el análisis, que eso fue el año pasado, en este año, oye, ¿qué ha pasado hasta marzo del 2023? Bueno, pues seguimos teniendo 5 estrellas Morningstar tanto a 3 como a 5 años, y los 3 años inmediatamente anteriores también nos concedieron 5 estrellas Morningstar. Es decir, esa consistencia en periodos independientes de tiempo se sigue manteniendo a lo largo del tiempo, ¿vale? Bueno, como nos ha presentado Alba, yo soy Jaime Cabanas, soy el director de relación con inversores, y con Juan, nuestro director de inversiones, vamos a hablar hoy, pues, de eso, de qué es la consistencia de Avantage Fund y qué es lo que nos lleva a tener esa consistencia, cuáles son las decisiones que hemos ido tomando a lo largo de este tiempo y cuáles son las decisiones que hemos tomado en los últimos tiempos, en este 2023, y al final de la ponencia, antes de las preguntas, pues llegaremos a una serie de conclusiones y daremos un poquito más de información. Si buscamos el término consistencia en Google, nos sale una acepción que es la cualidad. Consistencia es la cualidad de lo que es estable, coherente y que no desaparece fácilmente. ¿Cómo enlazamos esta definición con Avantage Capital, con Avantage Fund en este caso? Bueno, la estabilidad la logramos gracias al mayor nivel de compromiso con los partícipes, con los inversores que hay en el mercado nacional.
La coherencia nos la da los criterios de inversión, que son los que llevamos siguiendo desde hace casi 9 años y que no hemos variado ni vamos a variar. Y, oye, pues no desaparece fácilmente. Tenemos una serie de resultados consolidados que no garantizan rentabilidades futuras, como todos sabemos en el mundo de la inversión. Pero como decía Peter Lynch en su famoso libro Un paso por delante de Wall Street, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pero sí nos permiten ver un poco cómo se maneja un fondo de inversión en distintos escenarios y nos permiten hacernos una idea de las expectativas que nos podremos llegar a generar. Hablamos de compromiso. En el 2014, Juan se comprometió ante notario a invertir más del 50% de su patrimonio en Avantas Fund, a no hacer ninguna otra inversión en fondos o en ningún activo o producto financiero que no fuese a través de la cartera de Avantas Fund y a preavisar con antelación suficiente en caso de querer modificar este compromiso. ¿Qué nos da esto? Nos da una alineación de intereses que, como decía, no tenemos en ningún otro fondo de inversión en el mercado nacional. Nos da una garantía a los partícipes de que la persona que va a tomar las decisiones de inversión está absolutamente alineado desde el primer momento en que invierte en el fondo y que esa persona, que tiene un conocimiento mucho más profundo de la cartera, no va a abandonar el barco antes de tiempo, sino que se va a quedar defendiendo las inversiones y a todos los intereses de todos los partícipes hasta el final. Los 3 criterios de inversión, que son los que nos permiten, junto con ese compromiso, seleccionar las empresas y los activos, son 3. Nosotros invertimos en empresas excelentes a precios razonables, ¿no? ¿Y esto qué significa? Invertimos en empresas que tienen equipos directivos que están alineados con el accionista, es decir, que podemos confiar en los equipos que toman las decisiones que afectan al futuro de la empresa, que las empresas tienen al menos una ventaja competitiva sostenible en el tiempo y que junto con esos directivos que van a tomar las decisiones necesarias van a ser capaces de adaptarse a las distintas circunstancias, bien sean circunstancias buenas de mercado o que aparezca una pandemia o un entorno inflacionario elevado o una subida de los costes de producción, etcétera, y esa ventaja competitiva, esa capacidad de negociación con proveedores o con clientes, pues les va a hacer diferenciarse de su entorno, de su sector y de sus competidores. Y, por supuesto, intentamos invertir lo más barato posible, pero entendemos que la calidad tiene un precio e invertimos, por tanto, a lo que entendemos es un precio razonable, que es aquel que nos permite obtener rentabilidad a largo plazo en nuestras inversiones. Y hablamos siempre, y es porque es lógico y normal, hablamos siempre de largo plazo. Y ese largo plazo lo entendemos con es decir, nosotros tenemos cartera en 30 valores a día de hoy y tenemos muy poca rotación de la cartera. El 63% de las inversiones que tenemos ahora mismo en cartera lleva 3 años. El 50%, es decir, 23 de las empresas que tenemos en cartera, llevan 5 años. Y ponemos el ejemplo aquí de Prim, que entró en cartera en el 2014 y salió en el 2022, a finales de año. Llevaba 8 años en cartera. Los motivos por los que salió Prim de la cartera los explicó Juan en el informe, en la carta semestral a los inversores, que pueden consultar en nuestra página web. También hemos tenido y tenemos empresas que hemos multiplicado por 10 la inversión y seguimos invertidos en ella, ¿no? Porque invertimos, como decimos, con mentalidad de empresario a largo plazo y buscando poder maximizar el potencial de esas inversiones. Y eso, al final, se traduce en una diferenciación sostenida en el tiempo. En este gráfico, desde inicio, que vemos que son 8 años y medio, comparamos a Avantas Fund con el Stoxx 50 y el IBEX 35, ambos con dividendo, y podemos ver que efectivamente la diferenciación es bastante sólida, es bastante consistente. Hemos duplicado el valor liquidativo del fondo en menos de 9 años, cosa que es un hito bastante importante y eso se consigue poquito a poco, no de la noche a la mañana, y tenemos una rentabilidad anualizada bastante, consistentemente superior al 8%, ¿vale? Pero esto es a largo plazo. Si vemos una imagen un poquito más corta de los últimos 3 años y 3 meses, para que veamos el impacto que tiene el mercado también para Avantas Fund. Oye, cuando el mercado cayó en el 2020 por el COVID, Avantas Fund también cayó exactamente igual que el mercado. Y cuando el mercado encontró una solución, unas vacunas para el COVID, para esta pandemia, el mercado repuntó y nosotros también capturamos rentabilidad. Es decir, no estamos exentos de esa volatilidad en el corto plazo, pero es en el largo plazo donde marcamos realmente la diferencia. Entonces, estos resultados son gracias a esas pequeñas decisiones que hemos ido tomando, pequeñas y grandes decisiones que hemos ido tomando a lo largo de
los años y que Juan nos va a explicar en los próximos minutos con todo lujo de detalles. Juan, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Alba, no sé si la presentación... Ahí está, perfecto. Pues muchas gracias, Jaime. Yo quería empezar hablando de la flexibilidad que tiene Avantage Fund, que nos permite ser consistentes en el largo plazo. Gracias pues, a que el mercado cambia mucho más de lo que uno prevé y los bonos no siempre son atractivos. Nosotros durante muchos años decidimos no invertir en renta fija porque no aportaban rentabilidad, no estábamos obligados a invertir en renta fija. Y eso ha permitido que cuando toca las caídas de 2022 pues no hayamos sufrido. Por otro lado, ha tenido una duración flexible, o sea, puede tener una duración flexible, larga, corta o negativa, y desde inicio, porque los tipos de interés están muy bajos, hasta 2022, diciembre de 2022, ha tenido la duración negativa y ello ha permitido que el año pasado haya generado unos resultados positivos, cuando la mayoría de fondos y de activos del mercado de renta variable, renta fija, mixtos, han tenido resultados negativos. Avantage Fund ha obtenido rentabilidad positiva, ¿no? Y eso es gracias a esa duración flexible. Ahora ya no tiene una duración negativa, tiene una duración corta, por si siguen subiendo los tipos de interés. Todavía no vemos que la inflación esté batida, a pesar de las subidas de tipos de interés, pero ya no es negativa, ¿no? Siempre hemos hecho compras oportunistas y así seguiremos haciéndolos en renta fija. Y, por ejemplo, un caso fue el bono de Tesla, que estuvo en cartera entre 2018 y 2020, que generó una rentabilidad anualizada cada año del 10,2%, esa la analizada media, vamos, en media. Y eso fue porque por un error de precio de mercado. Al final los precios de los bonos se centran mucho en los ratings y tenía un rating muy, muy bajo. Tan bajo como CCC por Moody's. ¿Y esto por qué era? Porque Tesla, a medida que iba necesitando el capital, ampliaba capital. Bien con sus socios, bien con terceros, pero siempre teniendo en cuenta lo que había desarrollado, pues tenía la forma de conseguirlo. Y como él podía tener algún problema en el futuro y necesitar de alguna ampliación de capital adicional, pues tenía un rating bajo porque el capital no estaba dentro. O sea, la distancia financiera a la quiebra era baja, pero la distancia real, la distancia estratégica era muy alta, porque habría habido demanda, habría sido peor para la renta variable, pero no para los bonos, que sean muy seguros, ¿no? Que decir que en el peor de los casos cualquier competidor habría querido comprar lo que ya había desarrollado Tesla. Bueno, y ese fue ese caso. Pero ahora, bueno, la circunstancia es otra. Ahora es la renta fija un terreno más fértil de lo que era hace unos años. Y entonces, bueno, pues encontramos más bonos que tienen sentido. Actualmente representa el 12% del patrimonio. La duración media de la cartera es 2,7 años y esos bonos en cartera tienen una TIR del 12%. Nuestro objetivo es que la cartera de renta fija genere menor volatilidad al fondo, porque no se comporta exactamente igual que la de renta variable, y un buen rendimiento, como es esa TIR. Y bueno, eso es el objetivo de esta parte de la cartera. Pero bueno, vamos a ver que el resto del patrimonio, que es la gran mayoría, ¿no? Destaco que la flexibilidad en cuanto al nivel de inversión en el resto de cartera, en renta variable, pues puede estar entre el 0 y el 100% según el folleto, pero la realidad es que desde inicio ha estado entre el 60 y el 85%. Y eso porque al final nuestra visión es a largo plazo, confiamos en las empresas y si no vemos nada excepcionalmente malo, pues tenemos unas rentabilidades, una exposición que no da demasiados bandazos. Sin embargo, bueno, justo este año sí que ha habido un cambio significativo, porque actualmente estamos en el 63% de nivel de inversión neto en renta variable
y, por ejemplo, a final del 22 estamos en el 80%. ¿A qué se debe este cambio? Pues a dos motivos. El primero es una restricción de la financiación, que la vemos en muchos lados, causada por las subidas de tipos de los bancos centrales, pero acentuada con los problemas que han tenido los bancos a raíz de la quiebra de Silicon Valley Bank y Signature Bank y los problemas también de crisis en Europa. Pues los bancos ahora están mucho más prudentes y se lo van a pensar más veces antes de dar créditos con riesgo significativo a las empresas, ¿no? Por otro lado, los inversores en bonos ya no necesitan salir corriendo del investment grade, de los bonos con mayor rating e irse a la renta variable y la mayoría han vuelto y han dejado esos grandes volúmenes de financiación que había en high yield pues huérfanos y en muchas compañías ya no se pueden financiar. Se está volviendo más selectivo el mercado y eso hace que menos flujo de financiación vaya a las empresas. Por otro lado, tenemos la financiación a las grandes empresas, grandes corporaciones que estas sí podrían financiarse, investment grade. Aquí lo que ocurre es que ellas, al ver mayores costes de financiación, demandan menos financiación porque no quieren incurrir en tantos costes. Es decir, disminuye la demanda de crédito y esto se ve también en menores planes de crecimiento, menores contrataciones, con efectos en la economía. Y esto es financiación vía crédito, vía deuda, pero es que también en la financiación vía capital, en las ampliaciones de capital que pueden ser en las rondas de financiación, que pueden hacer las startups o empresas más avanzadas en sus ciclos de vida a través de fondos de capital riesgo, pues están viéndose cada vez con más problemas porque no hay, se vuelven restrictivos también los fondos y ya no hay tanta confianza como antes en este aspecto. Entonces, todo esto unido a la financiación en capital en deuda hace que a nivel macroeconómico vayamos a un entorno con menos financiación, que todavía no se nota, porque vivimos de los créditos y de las financiaciones en capital antiguas, pero que se notará. Y este motivo, unido a que al segundo motivo, que es que el Eurostock está en máximos del índice, más aún si lo consideramos con dividendos, pues bueno, pensamos que no refleja la situación que debería reflejar y creemos que es mejor actuar prudentemente y por eso estamos en niveles del 63%. No sabemos si la bolsa va a bajar o no, pero creemos que debemos estar más prudentes que en otros momentos. Si queréis entrar más en detalle, y luego en las preguntas hablamos de esto. Otro de los aspectos que acaba ayudando a generar consistencia son los pesos en los valores. Como decía Jaime, invertimos muy a largo plazo. Los valores están en media 5 años en cartera. Y esos pesos, los pesos de cada valor dependen, por un lado, del nivel de convencimiento, pero por otro lado, del precio, de la apreciación que tenga el mercado de la compañía. Y en ese tiempo, en momentos en los que, o sea, en estos 5 o 10 años en los que una compañía puede estar en cartera, años en los que hay más miedo sobre esa empresa, sobre ese sector, determinados riesgos, y nosotros no lo vemos igual, pues incrementamos el nivel de inversión, por ejemplo, del 1 al 3%, y otros años, cuando el mercado está más complaciente, todo el mundo ve más claros la visibilidad del sector, de la empresa, pues hacemos lo contrario y reducimos el nivel de inversión a favor de otras empresas que el mercado valore un poco peor. Y eso también genera consistencia y valor a largo plazo. Voy a hablar también de los cambios que hacemos en cartera siguiendo las compañías que nos hacen tomar decisiones, porque esto no es seleccionar según los 3 criterios que ha elegido Jaime
las compañías y no continuar con ello, sino que al final gran parte del trabajo es estar muy encima de los valores y que entren nuevos valores y que salgan algunos que no van por el camino que consideramos adecuado o bien porque hayan subido mucho de precio. Una entrada de este año, ha habido dos en el 2023. Una es Nagarro, es una empresa, es una consultora alemana que está, bueno, donde su fundador y CEO tiene el 5,6% del capital. La mayoría de su patrimonio es su inversión en la empresa, lo cual entendemos que los intereses están alineados. Es una consultora que aprovecha muy bien las nuevas tecnologías para ofrecer el mejor servicio en Estados Unidos y Alemania, utilizando profesionales en países con costes laborales más bajos, principalmente en India y Rumanía. Y eso hace que los precios de sus servicios sean muy, muy competitivos. Está creciendo una barbaridad. El viernes presentó resultados y ha subido mucho en bolsa tanto el viernes como el lunes. Y la cifra de negocio subió más de un 50% en el último año, se ha doblado en 2 años. El beneficio neto ha subido del 30 millones a 77 millones y esperamos que así siga siendo y siga ganando cuota de mercado. Y bueno, cuando entró en el fondo es porque veíamos que habían bajado mucho de precio las consultoras por la ciclicidad del negocio, y ahí vimos que era una gran oportunidad de invertir en Nagarro a precios de hace 2 años, siendo Nagarro siendo el doble en ingresos y también habiendo crecido mucho como organización en número de empleados y en otras métricas, ¿no? Y bueno, pues nuestro punto de vista aquí es, como inversores a largo plazo, como haría cualquier emprendedor, no pensar en el ciclo actual, sino en el largo plazo, independientemente del momento de ciclo. Y siendo conscientes también que Nagarro, en un momento de ciclo malo, quizás incrementa un poco más su cuota de mercado de lo normal, porque muchas empresas buscan reducir costes y un consultor de calidad a un precio bajo es Nagarro, ¿no? Y bueno, estos son los motivos principales de esta entrada en cartera. Vamos con la segunda. Se trata de Microsoft. Aquí, bueno, también tenemos un CEO muy comprometido con la compañía, lleva 9 años y visión, tiene una visión clara de negocio, y la mayoría de su patrimonio también está en Microsoft. Se trata de Satya Nadella. Y bueno, al final lo que ha conseguido desarrollar y avanzar en esta gran compañía, pues creo que merece, genera todo tipo de buenas expectativas a futuro, ¿no? Es un accionista de referencia de OpenAI, que es una empresa de inteligencia artificial que ha desarrollado ChatGPT, y también no OpenAI, que es un error, sino DALL-E. También tiene, pues, está en una posición Microsoft de integrar las inteligencias artificiales en distintas áreas, estas de OpenAI y otras en su oferta, en Bing, en Office, en otros productos. Y porque, bueno, pues al final se trata de un sector en el que hay un oligopolio, porque hay que invertir muchos miles de millones para tener la mejor tecnología y poder ofrecérselas en todo el mundo a nivel global. Y bueno, en estas circunstancias está ganando mucha cuota de mercado y generando efectos de red gracias a a tener la mejor tecnología y conseguir estar llegando a los clientes, porque hay muchos más usuarios dándose de alta en ChatGPT que en el equivalente de Google. Porque ChatGPT está un punto por delante, y además pues toda esa
inercia hace que la distancia entre Microsoft y Google, por ejemplo, en este caso, vaya en aumento. Es como con los buscadores. Cuando todo el mundo utilizaba un buscador, era muy difícil, había que ser mucho mejor en otra cosa para poder desbancarle, ¿no? Y en condiciones normales, pues son, por así decirlo, monopolios naturales una vez que empiezas a dejar funcionar estas tecnologías, ¿no? Y bueno, por resumir, tiene 3 ventajas competitivas, una la tecnológica, otra las barreras de entrada, como decía, es un sector que requiere mucha inversión y por eso hay oligopolio, y por último, un efecto de red. Tener la capacidad de poder poner a disposición de los usuarios en cualquier lugar del mundo todos los avances, y gracias a eso se puede desarrollar mejores productos y servicios y cobrar y ganar por ellos, ¿no? Y cobrar con alto margen, ¿vale? Y por último voy a hablar de las salidas que ha habido en 2023. Una es Robinhood, por evolución del negocio. Robinhood es una compañía que de un broker americano que tiene un modelo de negocio muy bueno e innovador en su momento, que era ofrecer como la compraventa de valores gratuita a sus usuarios, y creció muy rápido. Tenía 30 millones de usuarios en Estados Unidos, alcanzó muy rápidamente, antes de la pandemia y durante la pandemia. Y el objetivo es, una vez tienes esa plataforma, vender servicios a todos los interesados en esos usuarios, y servicios como fondos de inversión, salidas a bolsa, bueno, criptomonedas, entonces, y tener otros ingresos accesorios, ¿no? Y así lo veíamos, pero una de las cosas que debía tener Robinhood para tener éxito en su modelo de negocio era crecer muy rápido. Sin embargo, el número de usuarios no ha crecido, pero sobre todo el número de usuarios activos ha bajado en los últimos trimestres, y el patrimonio custodiado también. ¿Por qué? Porque su estrategia, la estrategia Robinhood, la están desarrollando mejor otros competidores. Y eso, cuando hemos visto que hay cierta consistencia en esa evolución, lo que hemos decidido hacer es salir rápidamente, porque aquí el volumen es el que marca quién acaba ganando, quién acaba consiguiendo esos clientes interesados en los usuarios de su plataforma, ¿vale? Y esos son los motivos por los cuales ha salido Robinhood. Y otra de las otras salidas de este año, bien diferentes, porque no es nada malo que haya ocurrido en sus negocios, pero sí, pues bueno, un poco teniendo en cuenta la valoración, son Coca-Cola y Kraft Heinz. Ambas compañías entraron en cartera a raíz de la pandemia, en justo las semanas de caída, fuerte caída, que también cayeron mucho por su exposición al canal HoReCa, los bares, restaurantes que estaban cerrados, y sin embargo nosotros veíamos un negocio súper resiliente en ingresos y en modelo de negocio, ¿no? Entonces, bueno, pues se ha comportado muy bien, y a medida que ha ido abriéndose el mercado ha recogido los resultados, y también ha tenido buen comportamiento en un entorno inflacionista, porque estas marcas estas compañías son capaces de subir precios porque tienen un buen poder de negociación. Y el mercado lo ha ido reconociendo, y bueno, poco a poco ha ido disminuyendo el peso en el fondo. Nunca han tenido mucho, pero ya en 2023, y para dar entrada a otros valores, como es el caso de Microsoft, pues hemos decidido sacarlas. Y bueno, estos son los últimos cambios, las últimas decisiones. Cualquier duda de cualquier otro valor en cartera o cualquier decisión que hayamos tomado, estaré encantado de responder en las preguntas. Pero antes, bueno, paso la palabra a Jaime. Muchas gracias, Juan. Bueno, ya vamos terminando. Vamos a llegar a una serie de conclusiones que, bueno, cuáles son las ventajas de invertir en un fondo consistente, como es el caso de Avantage Fund. En este caso es la importante alineación de intereses entre el partícipe y el equipo director, ¿vale? A través de ese compromiso
que tiene Juan firmado ante notario. Luego, el hecho de tener unos criterios de inversión coherentes y consistentes en el tiempo que nos permiten obtener pues, buenas rentabilidades en el largo plazo. Esa visión de largo plazo que compartimos con nuestros inversores, con nuestros partícipes y que nos lleva a defender sus intereses desde dentro y desde el primer día. Y luego, el hecho de tener unas comisiones decrecientes, ¿vale? Es un tema que hemos dejado para el final, que sé que se plantean algunas dudas al respecto. Y el hecho es que Avantage Fund tiene pues un sistema de comisiones que está pensado a largo plazo, ¿vale? Tenemos la clase disponible para invertir, que es la clase B de Avantage Fund, con una comisión de gestión del 1,30, que si la ponemos en contexto y la comparamos con la comisión de gestión media del mercado, que está en torno a 1,50, 1,80, pues es una comisión de gestión baja. No tenemos comisión sobre resultados. Entendemos que este tipo de comisiones es un incentivo negativo o perverso para quien toma las decisiones de inversión y que en caso de salir mal, los únicos perjudicados o los mayores perjudicados son los propios partícipes. Y luego tenemos un descuento a favor del fondo del 3% durante los primeros 90 días. ¿Esto qué significa? Significa que es una penalización para todas aquellas inversiones de corto plazo en el fondo, pero no es una comisión de reembolso que tienen muchos otros fondos. La comisión de reembolso básicamente iría a engrosar la cuenta de resultados de la gestora y el descuento a favor del fondo, como dice la propia expresión, se abona directamente al fondo de inversión. Es decir, es una vía adicional de rentabilidad para el resto de los partícipes que sí se mantienen invertidos y que siguen confiando en Avantage Fund en el largo plazo. ¿Por qué hablamos de comisiones pensadas en el largo plazo? Porque a los 5 años de estar invertido en Avantage Fund, automáticamente las participaciones que cumplan esa antigüedad, pongamos todas las que se inviertan en 2023, en enero del 2028, a los 5 años, pasan automáticamente a la clase A, que tiene una comisión de gestión del 0,8. Es decir, se reducirán las comisiones que tienen los inversores en esas participaciones y, bueno, pues se seguirá uno beneficiando de las ventajas de estar invertido a largo plazo, entre ellas, pues esas comisiones más bajas. Y por último, hablar de las principales entidades y plataformas de inversión. La comercializadora principal es Renta 4, que además es la gestora del fondo. Nosotros dirigimos la política de inversión, pero también el fondo está disponible cada vez en más plataformas. Tenemos Antbank y la plataforma de Inversis, Allfunds, MyInvestor, Tresis, EBN o Ironía. Son entidades que activamente tienen la posibilidad de invertir el fondo desde sus plataformas, pero también existen inversores que han invertido a través de banca privada. Casos particulares que han solicitado activamente invertir en el fondo con importes elevados. Santander Banca Privada, Mafre, Banca March, Banco Caminos. Cada vez son más las entidades que habilitan la inversión en el fondo. No lo hacen todas. Es decir, si trabajan con alguna entidad en particular y quieren tener más información, estaremos encantados de comentarlo. Tenemos información de muchos inversores y tenemos, en ese sentido, algo de recorrido. Y nada, damos, Alba, si te parece, turno a las preguntas. Aquí tienen nuestros datos de contacto, la página web, el teléfono, el correo electrónico y abiertos a responder cualquier pregunta. Fenomenal, ahí lo están viendo, lo vamos a dejar un minutito. Tenéis la web, avantagecapital.com, el teléfono. Esto también en la web hay una pestañita de contacto a la que pueden acudir. Bueno, hemos puesto también, aquí lo voy a dejar, el Twitter de Avantage Fund es @AvantageCapital y, bueno, de Avantage Fund, de Avantage Capital en esencia. Y bueno, pues también estáis en LinkedIn, que lo tengo por aquí, que también, es Avantage Capital. Avantage Capital EAF, para el que quiera buscarlo, porque es un link muy completo. Así que tenemos preguntas. Empezamos por JFA, que pregunta, por lo que me ha dicho Renta 4, se ve que ya han llamado preguntando por vuestro fondo, la inversión en Avantage Fund ya está cerrada. ¿Es así? ¿Por qué? ¿Tienen previsto abrirlo a nuevos inversores? He visto que el patrimonio del fondo es bajo. Gracias. Eso es muy sencillo. La inversión en Avantage Fund clase A está cerrada. La inversión en Avantage Fund clase B es la que está abierta, ¿vale? Es decir,
como explicaba hace unos minutos, el objetivo de tener este sistema de comisiones es premiar la inversión a largo plazo, ¿vale? Es decir, tenemos habilitada la clase B con la comisión de gestión del 1,30, pero claro, la clase A es bastante más atractiva en términos de comisiones y a los 5 años de estar invertido, automáticamente se accede a esa clase A. Pero efectivamente, directamente no se puede invertir en la clase A. Lo que pasa es que a lo mejor la persona de referencia Renta 4 en ese momento no conoce bien el sistema de comisiones de Avantage y, bueno, pues no puede dar la información habilitada. Pero sí, el fondo es el mismo, está absolutamente habilitado y se puede invertir con todas las bendiciones en el leasing que acabas de poner ahora en sí, del B. Entonces lo que tendrían que hacer es, bueno, que no solo Renta 4 puede hacerlo, según vuestra web, es a través de Renta 4, Andbank Inversis, Alfons, MyInvestor también, Iron IA y Tresis, a cualquiera de esas EBN entidades. también, está habilitado, exacto. Entonces sería abrirse una cuenta con ellos y preguntar por el Avantage Fund B. Exactamente. Fenomenal. También nos pregunta si podrían explicar el concepto de duración negativa de la renta fija a la que han hecho alusión. Gracias. Sí. Esto es solo cuando estaba hablando Juan. Sí, eso es. Perfecto, gracias, Alba. Pues la duración negativa es tener una sensibilidad contraria a la duración normal o positiva de los bonos. Es decir, cuando los tipos de interés suben, se gana dinero. ¿Y esto cómo se consigue? Se consigue con derivados. Nosotros utilizábamos, ya no, porque ya los tipos de interés son otros, futuros vendidos del Bund, del bono alemán a 10 años. ¿Por qué esos? Porque eran los más líquidos y además partían de unas rentabilidades más negativas, con lo cual teníamos hasta carry negativo, es decir, sin coste, o coste positivo en el largo plazo mientras se mantenían en esos niveles. Y cuando subieron, poco a poco, como explicamos en la última conferencia anual de inversores, en la 8ª, fuimos reduciendo y terminaron de reducirse toda esa posición en futuros vendidos de bonos alemanes, que es lo que generaba la duración negativa, en diciembre del 22. Y por explicar un pelín más el concepto, es igual que la duración es igual que el concepto de duración en bonos. 3 años de duración es, por así decirlo, vencimiento medio parecido a 3 años y una sensibilidad parecida. Los cálculos son un pelín diferentes, pero por simplificar es parecida a que si los tipos de interés suben un 1%, esa cartera baja un 3%, si los tipos suben y son de duración positiva. Si es duración negativa, es lo contrario. Sube la rentabilidad al subir los tipos de interés. Ajá. Pues JFA ya ha quedado bastante claro. También nos preguntan, Antonio Juan García, ¿qué comisiones cobra el fondo? Gracias. Yo he estado viendo que no tenéis comisiones sobre resultados y que Correcto. La única comisión es importante, que sobre el 3, es en el caso de que te arrepientas, entre comillas, y quieras reembolsar en los primeros 90 días. Si podéis desarrollar un mínimo el tema de comisiones. Al final, el ratio TER del fondo, que son las comisiones de gestión más el resto de comisiones, está en torno al 1,44, ¿vale? Es bastante estable, ¿vale? Al no tener una rotación elevada y no utilizar productos excesivamente sofisticados, que son caros y aparte complicados de gestionar, pues tenemos unos costes bastante bajos para el inversor, que además se diluyen o se minimizan, por así decirlo, cuanto más tiempo estés invertido con ese traspaso a la clase A a los 5 años, ¿no? Y el hecho de no tener la comisión de resultados es importante porque al final se trata de alinear los intereses de los partícipes con los del propio fondo, ¿vale? Es decir, si nosotros aplicásemos una comisión sobre beneficios, tendríamos, o sea, Juan podría tener la tentación de decir, oye, voy a tomar una decisión de inversión arriesgada, ¿vale? Que me pueda tener, pues a lo mejor si me sale bien, pues puedo ganar bastante dinero, pero si me sale mal, también puedo tener una pérdida significativa, ¿vale? Es decir, a lo mejor no es una relación 1 a 1, pero bueno, puedo tener una relación significativa.
Y eso penaliza realmente a los partícipes. ¿Por qué? Porque si sale bien la apuesta, porque sería una apuesta, efectivamente todo el mundo ganamos más dinero, pero también quien gana más dinero es directamente el director de inversiones, a través de esas comisiones. Pero si pierde, sale mal la apuesta, quien pierde es el patrimonio del fondo y, por tanto, los partícipes. En este caso, que Juan tiene su patrimonio invertido y comprometido, tiene lo que se llama skin in the game, o sea, le va a afectar exactamente igual, por lo tanto no tiene ese incentivo a jugársela, ¿no? Pero cuando un director o un gestor no está totalmente alineado, puede tener esa tentación a decir, oye, me voy a aprovechar de esta circunstancia y, oye, si me sale bien, pues gano más. Y si me sale mal, pues es lo que hay, ¿no? Y luego no sé si el hecho de tener el 3% de penalización durante los 3 primeros meses es prácticamente lo mismo. No queremos inversiones especulativas que nos generen un problema a la hora de gestionar el patrimonio. Necesitamos una estabilidad en el patrimonio del fondo para poder dar ese valor añadido de la gestión. Pues nosotros tenemos que estar comprando y vendiendo para gestionar las salidas y eso es negativo para los partícipes a largo plazo. Es decir, todo está pensado en Avantage Fund para beneficiar al partícipe a largo plazo, desde las toma de decisiones de inversión hasta las comisiones. No sé si hay alguna pregunta más. Así es. Bueno, alguna cosita más, si queréis, me gustaría comentaros. Y es que, bueno, que dentro de lo que es, entiendo, vuestra cartera, ya has comentado, Juan, las entradas, las salidas que habéis tenido y demás. No sé si contempláis como es con la idea de a largo plazo. Ahora vamos con otra pregunta que acaba de hacer Andoni. No sé si contempláis, y sabiendo que no es un fondo temático, no sé si contempláis meter alguna compañía que tenga que ver con algo un poco más disruptivo, como es, por ejemplo, inversión en agua, economía azul, o compañías mineras de oro que ahora están un poco más en la palestra. Algo así, no sé si lo contempláis. Sí, a ver, nosotros buscamos ventajas competitivas, ¿vale? Entonces, también tenemos una capacidad de análisis, ¿no? Entonces, en el sector energético muchas veces no las hay, no las encontramos. Pues en las energías renovables, pues cada uno pues tiene su cartera, ¿no? De sus megavatios, pero no vemos una fuente clara y evidente de ventajas competitivas. En el tema de las materias primas, vemos el gran inconveniente de tener que realizar unas inversiones a muy largo plazo, donde casi todos son costes fijos y los ingresos dependen del precio de esa materia prima en el muy largo plazo, lo cual es una celda en el Excel muy sensible a los resultados que vayas a tener. Entonces, eso nos genera menos confianza que encontrar esos motivos por los cuales pues confiamos en determinados valores. Buscar cosas, estamos en negocios, por así decirlo, aburridos, ¿no? Pero también en negocios incipientes. Por ejemplo, en 2018 éramos de los pocos que invertíamos en Tesla y ahí pues identificamos y explicamos 5 ventajas competitivas. Las 3 que tiene Microsoft, tecnología, barreras de entrada y efectos de red, y le añadimos 2, o sea, y 2 más, que eran la marca en la nueva generación de coches y el nuevo modelo de distribución, que los demás están basados en concesionarios externos y ellos están vendiendo en directo y a día de hoy, 5 años después, siguen siendo los únicos que venden en directo sin contar con los concesionarios, ¿vale? Y bueno, pues esa es la situación por la que pues, no tenemos a veces de todo tipo de sectores. Tienen muchos sectores, muchas compañías diferentes, con modelos de negocio muy distintos, pero vamos buscando ventajas competitivas. Y si no las encontramos, pues elegimos otros valores. Andoni Calvo Mateos dice, ¿qué valores en cartera llevan más de 4 años? Si podéis citar alguno, gracias. Bueno, pues como ha dicho Jaime, son la mitad, de 46, 26. Así de memoria, diría Renta 4 Banco, Tesla,
CIA Automotive, Banca Sistema, Vidrala, Viscofan, así fuera, Irish Continental Group, Kingspan en Irlanda, muchos de ellos y de manera muy atomizada, no sé. Jaime, seguro te acuerdas de más, pero bueno, también se puede comprobar. Si quiere que le enviamos una lista de cuáles son esos 23 valores y alguno más, porque son 4 años, entran. Bueno, ya habéis dicho algunos. Si querías, Doni, que citaseis algunos habéis citado ya. Bueno, si pues quieres, Andoni, y tener toda la información, encantados de oye, nos pones un correo, hablamos y te contamos exactamente los que tenemos en cartera y algo más de información. Está. Y también he visto que las aportaciones al fondo es desde muy poquito, 1.000 euros. Una pregunta también es, y también un poco en línea de lo que ha comentado Juan, nos puede venir una corrección, por ejemplo. Entonces, bueno, simplemente decir aportaciones al fondo se pueden hacer libremente, sin límite luego mínimo. O sea, los 1.000 euros es para empezar, pero luego no hay, el mínimo no son 1.000 euros, ¿no? Puedo poner 1.000 y luego ir poniendo 300, luego 500, luego 800, ¿no? Exactamente. Uno puede, en el fondo se puede hacer una aportación inicial y luego aportaciones puntuales cada X tiempo, o se puede hacer aportaciones periódicas. Oye, cada uno tiene que... o sea, el fondo complementa cualquier cartera de inversión, realmente, porque te da una consistencia y una independencia de criterio que realmente, efectivamente, te descorrelaciona a largo plazo del mercado en muchos casos, pero uno tiene que adaptar a su propia estrategia de inversión el caso de Avantage Fund como inversión, ¿vale? Es decir, oye, si una persona prevé que puede haber una corrección, pero no sabemos cuándo va a ocurrir, pues evidentemente será mucho más conservador a la hora de tomar posiciones. Podrá esperar, podrá tomar un poquito y luego de poquitos a poquitos, o ir cada X tiempo. Eso, cada uno tiene que sentirse, como decimos siempre, es propietario de su propio capital, es propietario de su dinero y puede, tanto, igual que puede disponer de él cuando quiera, sin penalización a partir de los 3 meses, puede aportar ese capital de la manera que quiera, se sienta más cómodo y el volumen que considere. Y para terminar, y siempre bajo vuestra opinión, y ya sé que esto no es una obligación, pero, y no es el 50%, que es lo que ha puesto Juan, pero si tuvierais que decir un porcentaje ideal, entre comillas, para vuestro fondo dentro del capital de alguien, ¿cuál sería? ¿Un 10, un 20, un 15, un 5? Bueno, esa pregunta es muy personal, ¿vale? Es decir, como... Sí, en vuestra opinión. Sí. Claro, es decir, Avantage Fund complementa cualquier cartera de inversión y la complementa en función de las necesidades que tenga cada inversor, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos constancia de inversores que tienen un 3, un 4%, otros que tienen un 20% y hay inversores que tienen el 100% de su cartera invertida en Avantage Fund. Y el principal de ellos es Juan Gómez Bada, que pero está justo aquí conectado, que está con nosotros, ¿no? Pero es un fondo, la flexibilidad que tiene Avantage Fund permite tener una alta diversificación, permite tener una mayor o menor exposición a renta variable en función de cómo veamos el entorno del mercado, nos permite beneficiarnos también de renta fija cuando el retorno a renta fija merece la pena, ¿vale? Es decir, no necesariamente estamos obligados a invertir en renta fija y eso, pues, permite tener ese nivel de peso que puede tener en cada uno en su cartera. Es una pregunta capciosa, pero no eres la primera. Todavía no me has contestado, Jaime. Oye, ¿cuándo invierto? ¿Invierto ahora? ¿Invierto más tarde? Si tú le tuvieras que decir a un buen amigo, a tu vecino, que quiere poner algo en tu fondo... amigos que hace poco me preguntó por la posibilidad de invertir y tal, le dije exactamente lo mismo. Invierte cuando tú estés cómodo, invierte el volumen que tú te sientas cómodo invirtiendo y asumiendo el nivel de riesgo que quieras asumir. Y luego, dentro de tu cartera, por supuesto, tiene que encajar de manera que no te quite el sueño. Ese famoso índice del sueño, ¿no? Es una pregunta, es que no hay respuesta clara. Pero sí, o sea, puedes tener desde el 100% hasta el 1% de tu cartera.
Depende. Otra forma de responder, Alba, a esa pregunta que es complicada y que hay de distintas personas. El Avantage Fund tiene 1.200. Depende del perfil de riesgo, lo que está diciendo Jaime. Claro, pero ¿Cuál una forma sería lo diferente- ideal? ¿Cuál sería Sí. lo ideal? Lo ideal es que un número ideal es ¿comparado con qué? Comparado con dejarlo en la cuenta a largo plazo es todo. Alguien que valore, pues sí, invento. Tiene sus 50.000, sus 100.000 euros para diversificar, para formarse ya no su cartera, sino para invertir en fondos, para invertir en tal. Vosotros sois una de sus opciones. Ujú. Pues mira, ahí hay ¿Cuánto podría poner? ¿Un 10, un 20, un 15? Hay una cosa que hay quien Máximo. se lo plantea así. Alguien, bueno, cercano dice, oye, yo invierto una parte de mi dinero y lo hago yo, y las decisiones las tomo yo, pero no quiero que toda mi cartera esté correlacionada con mi visión. Y selecciono otros gestores, 2, 3 gestores, y a esos gestores que me parecen adecuados, les asigno pues el 50, el 60% del patrimonio, depende de la confianza y la experiencia que tengas tú como inversor. Y ya está. Del patrimonio financiero, luego cada uno pues tiene... Claro, que cada uno esté considerando. Ujú. Fenomenal. Pues bueno, pues hasta aquí esta ponencia. Hemos visto que es un fondo bastante consistente, valga la redundancia con el título de este webinar. Hemos visto esas líneas de rentabilidad que son como deben ser, sostenidas, con su línea de tendencia más o menos con crecimiento suavizado, pero bien, sin grandes drawdowns, acompañando al mercado, aprovechando luego los repuntes. Y hemos visto las aportaciones, las comisiones, muy competitivo y cualquier cosa, pues de nuevo ahí tenéis la web de avantagecapital.com para cualquier cosa que necesitéis y sus contactos, los tenéis en Twitter, los tenéis ahí. Un placer haberos escuchado y que me hayáis contestado a esta pregunta con malicia última que os he hecho, Jaime, Juan, y nada, sin más. Emplazaros para volver a veros pronto y que nos sigáis contando lo bien que va o cómo vais capeando el mercado con este fondo. Muchas gracias, Alba. Gracias a todos por haber asistido y lo dicho, a vuestra entera disposición para ir contándoos más cosas y actualizando información. Ahí está, muchas gracias. Muchas gracias os dicen también por el chat. Pues un abrazo a los dos, a toda la comunidad de Rankia y nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego. Muchas gracias, Alba. Hasta ahora.